El fomento del Año Internacional de la Fruta y Verdura y sobre todo la promoción de su consumo en la población requiere un trabajo coordinado y articulado de todos los actores. En el sector privado es importante mejorar la disponibilidad y el acceso a estos alimentos a través de las cadenas de mercados. En el sector producción, por ejemplo, incentivar la producción, transporte, almacenamiento y comercialización de estos alimentos, frutas y verduras a nivel de los ministerios de educación a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, la educación alimentaria y nutricional, enseñar sobre la importancia de estos alimentos y también brindarlo en el marco de los programas de alimentación escolar. Hay varios otros sectores, por ejemplo, desarrollo social, en donde se dan los programas de transferencias condicionadas o los de ayuda alimentaria en el marco de este contexto por pandemia, de incluir las frutas y verduras como parte de la respuesta humanitaria o de las bolsas de alimentos que se están empleando. Una de las recomendaciones que hacemos es que estos programas de transferencia de dinero, por ejemplo, las transferencias condicionadas para ayuda social, pudieran tener un componente de alimentación saludable, es decir, condicionar a la compra de un porcentaje de esa ayuda social para adquirir frutas y verduras. Son algunos de los ejemplos. Bueno, también con la academia para incentivar la investigación y la formación de profesionales en el área de la fruticultura y de la agronomía para la producción de frutas y verduras. En realidad, hay una serie de aristas que se pudieran desprender de este año internacional, haciendo énfasis en esas tres dimensiones del desarrollo, tanto económico, social, como también medioambiental, y allí reforzar esa contribución que estos alimentos tienen en la preservación de los recursos naturales. Nosotros desde la FAO todos los años reportamos la prevalencia de subalimentación, o lo que comúnmente llamamos la proporción de la población que está en condición de hambre. De hecho, se elabora un mapa del hambre y nuestra región reporta para el año pasado 47,7 millones de personas que pudieran estar en esta condición de hambre. Otra de las cosas que podemos sacar provecho de esta información es cuánto hay disponible en términos de frutas y verduras. Y un análisis que realizamos en el panorama de la seguridad alimentaria del 2018 nos reportó que en nuestra región hay suficientes frutas y verduras. Lo que nos hace falta es saber cuánto realmente se consume. Y allí es importante la academia para promover la investigación sobre el consumo de alimentos y también sobre la composición de dichos alimentos, porque eso es información necesaria para el diseño de políticas públicas y como tú mencionabas al inicio, hay frutas y vegetales muy autóctonos de contextos, por ejemplo, nuestros campesinos, nuestros indígenas, que solo se dan en una cierta temporada y en unos ciertos territorios y que pueden tener un valor nutricional e incluso económico mayor, que si se explotaran de manera adecuada pudieran contribuir a ese desarrollo social y económico de dichos territorios. Entonces, es bien importante contar con esta información de consumo y de composición de los alimentos para poder diseñar mejores políticas y programas que contribuyan al consumo de frutas y verduras. Y la recomendación es esa: 5 raciones entre frutas y verduras al día. Eso equivale a 3 frutas, para ponerlo en términos más sencillos, una fruta en cada tiempo de comida y en el almuerzo y en la cena incluir ensaladas de vegetales o verduras. Con ello cumplimos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la ingesta de frutas y verduras de 400 gramos al día. Dicho sea de paso, cada uno de los países de Latinoamérica ha desarrollado las guías alimentarias basadas en alimentos y estas guías también recogen las recomendaciones internacionales y promueven el consumo de frutas y verduras en el marco de una alimentación saludable, variada y nutritiva. Desde luego, una mirada más amplia es un trabajo que va a resultar en impactos positivos en el mediano y largo plazo si se hace la participación de los otros sectores, si en las escuelas se educa sobre la importancia del consumo de frutas y vegetales locales y frescos y nutritivos. Estos a futuro van a ser consumidores educados, lo que comúnmente llamamos
alfabetización alimentaria para decir que la población ya conoce sobre sus hábitos alimentarios. Eso es muy importante, implementar estos programas de educación nutricional, tanto en las escuelas como en las comunidades, para incentivar el consumo no solo de las frutas y verduras, sino de todos los alimentos saludables. Recordemos que dentro de los alimentos saludables también se incluyen, por ejemplo, los lácteos bajos en grasas, las legumbres, las leguminosas, las menestras, el pescado, que también es uno de los alimentos saludables. Todos estos alimentos, junto con las frutas y verduras, forman parte de las guías alimentarias basadas en los alimentos de cada uno de los países, y se recomienda. Con relación al consumo de frutas y verduras y el año internacional, pues esta serie de documentos en el corto plazo van a estar disponibles, algunos muy interesantes, como por ejemplo cómo vincular sistemas productivos en los territorios para rescate de producción de frutas y hortalizas, comercialización. Yo creo que falta bastante para hablar sobre el tema agricultura familiar y compras públicas. Los gobiernos, las instituciones de gobiernos realizan a través de diferentes mecanismos, no solo la alimentación escolar. Hay hospitales, hay servicio militar, hay servicios penitenciarios, hay otros espacios donde se pudiera utilizar estos recursos públicos para adquirir frutas y vegetales frescos y que puedan de alguna manera combatir a la pobreza en los territorios a través de estos esquemas de compras públicas de la agricultura familiar. Y por otro lado, incentivar a la producción agrícola a través de servicios financieros, acceso a seguros de estos pequeños y medianos productores de frutas y verduras, haciendo este reconocimiento, ¿no? Contribuir a mejorar la alimentación, el desarrollo y la protección del medio ambiente a través del consumo de alimentación saludable. Yo quisiera hacer un análisis un poco más amplio. Probablemente la población ha estado por mucho tiempo bajo una forma de educación en donde influye mucho la publicidad, el patrocinio, la participación, por ejemplo, de la industria de bebidas azucaradas. Muchas veces son estos nuestros niños quienes reciben esta información, y pues el consumo de frutas y verduras se ve desplazado. Por lo tanto, es importante invertir en educación alimentaria y nutricional, en implementar guías alimentarias para reeducar a nuestra población sobre los beneficios que tienen una alimentación saludable. Y cuando hablamos de frutas, verduras, también hacemos ese énfasis a la pertinencia cultural, a la producción local, a comprar al pequeño productor de nuestra comunidad, al feriante, para que a la vez podamos no solo recibir una buena alimentación, sino favorecer el desarrollo económico, la dinamización de la economía en nuestros territorios. Y definitivo, por esta región también ocurre lo mismo. Es más fácil o más barato comer no saludable que comer una alimentación saludable. Nuestro reporte global de la seguridad alimentaria y la nutrición, el SOFI, como le llamamos acá en la FAO, hace un análisis del acceso a las dietas saludables, y resulta que a nivel mundial, América Latina y el Caribe es la región en donde la alimentación saludable es la más cara en comparación con el resto de los países o las regiones del mundo. Y eso tiene que ver mucho con la baja demanda, con el bajo conocimiento, con el poco acompañamiento que quizás se le está dando a estos pequeños productores, pequeños y medianos productores, que pudieran verse beneficiados a través de estos programas de incentivos o de promoción de la alimentación saludable o de la producción de alimentos saludables. Sobre todo, invitarles a asomarse a esta celebración internacional del consumo de frutas y verduras. Recordar que la alimentación saludable hoy día juega un rol fundamental para combatir cualquier contagio de COVID. Mejorar el sistema inmunológico también es parte de lo que nos ofrece una alimentación saludable. Y allí las frutas y verduras tienen un rol fundamental, porque ellas son fuente de vitaminas, minerales, micronutrientes necesarios para que nuestro sistema de defensa sea capaz de combatir a las enfermedades, y muy importante, a combatir también a la COVID-19. Mejorar la alimentación para también mantener un peso saludable, un estado nutricional saludable, porque también se ha observado resultados negativos de la malnutrición, del exceso de peso y de la desnutrición en caso de presentar una infección por COVID. Y allí hay un sinfín de maneras. Una otra manera que podemos recomendar para celebrar este año es
tomar conciencia sobre todo de los desperdicios de los alimentos. Cuando vayamos al mercado y adquiramos frutas, pues compremos aquella que vamos a consumir para que no se vayan a perder los alimentos y podamos también tener un menor daño en términos medioambientales. Yo creo que hay varias formas en que los consumidores, la población en general, pueden sumarse a este esfuerzo de fomentar el consumo de frutas y verduras en el marco del año internacional y, por supuesto, posterior al año, seguir a través de estos hábitos alimentarios más saludables, más adecuados, sobre todo para nuestra población más joven. Muchísimas gracias una vez más y pues estemos en contacto para celebrar este Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021.